Lección 197. No puede ser sino mi propia gratitud la que me gano. He aquí el segundo paso que damos en el proceso de liberar a tu mente de la creencia en una fuerza externa enfrentada a la tuya. Otra vez es lo mismo que la lección anterior, pero en vez de crucificarte a ti misma, te salvas a ti misma, te agradeces a ti misma. Es externamente donde crees que la gratitud es hacia ti, es externamente donde crees que se te crucifica, es interiormente donde te crucificas, es interiormente donde te das las gracias. He aquí el segundo paso para el proceso de liberar a la mente de la creencia en una fuerza externa a ella, enfrentada a la tuya. Tratas de ser amable y de perdonar, pero si no recibes muestras de gratitud procedentes del exterior y las debidas gracias, tus intenciones se convierten de nuevo en ataques, evidentemente. Tú tratas de hacerlo bien, pero si no se te reconoce, atacas. Aquel que recibe tus regalos los tiene que recibir con honor, o de lo contrario, se los quitas. Claro que sí. Aquel al que le das le sirves bien o le tratas bien, si no te responde como tú crees que te tiene que responder, le atacas. De lo contrario, se los quitas. Y así consideras que los dones de Dios son, en el mejor de los casos, préstamos y en el peor, engaños que te roban tus defensas para garantizar que cuando Él dé su golpe de gracia, éste sea mortal. Fijaros qué barbaridad, qué crudeza, qué manera de ponernos las cosas delante. Otra vez el libro. Consideras que los dones de Dios son préstamos. ¿Por qué? Porque cuando tú das algo y no recibes la compensación que tú piensas, entonces te sientes herida. Entonces no lo has dado como un don de Dios que da por dar y que se extiende en ese dar, y ese dar es el recibir. Consideras que los dones de Dios son préstamos y, en el mejor de los casos y en el peor, engaños que te roban tus defensas para garantizar que cuando Él dé su golpe de gracia, éste sea mortal. Fijaros cómo nos agrede que no nos devuelvan lo que creemos que hemos dado desinteresadamente. En el mejor de los casos consideramos que son préstamos, no nos hemos dado cuenta de que son dones de Dios, que los das por la gratitud, por el placer de darlos. Y en el peor de los casos nos da tanto dolor que no nos devuelvan lo que hemos creído dar con amor, que se nos hace un estado mental en el que atacamos al otro. Y creemos que todas nuestras defensas se nos han quitado y que estoy esperando al golpe de gracia de Dios y que sea mortal. Me siento totalmente indefenso y esa indefensión me puede llevar a la muerte. El desagradecimiento de los demás hacia mí lo vivo de esa manera, tal cual. Nos lo está poniendo delante. Lo disfrazamos de cantidad de cosas, pero esto es la verdad de lo que nos pasa. Y ahora nos dice, cuán fácilmente confunden a Dios con la culpabilidad los que no saben lo que sus pensamientos pueden hacer. Confundimos a Dios con la culpabilidad. Niega tu fortaleza y la debilidad se vuelve la salvación para ti. Tú eres fuerte, pero la niegas y la debilidad se vuelve la salvación para ti. Porque confundimos a Dios con la culpa. Fijaros qué barbaridad, no nos habíamos dado cuenta de esto. Niega tu fortaleza y la debilidad se vuelve la salvación para ti. Considérate cautivo y los barrotes se vuelven tu hogar. Y no abandonarás la prisión ni reivindicarás tu fortaleza mientras creas que la culpabilidad y la salvación son la misma cosa y no percibas que la libertad y la salvación son una, con la fortaleza a su lado, para que las busques y las reivindiques
y para que sean halladas y sean reconocidas plenamente. Todos estos párrafos que son tan profundos, que hablan de un inconsciente, donde tú tienes escondido todo esto, son para releerlos una y otra vez. La primera vez que los lees y te resuenan, dejan su pozo en ti y van contribuyendo a tu transformación. El entendimiento al principio es poquito. Después, con sucesivas lecturas y comprensiones, el entendimiento se va haciendo más grande y la verdad es más admitida en ti. Entonces aquí nos está diciendo que confundimos a Dios con la culpa. Claro que confundimos a Dios con la culpabilidad. Y entonces tenemos un miedo terrible. Y entonces cuando nosotros hacemos algo a alguien que creemos que ha sido maravilloso, cuidarle, darle mi casa, darle lo que tengo, etcétera, etcétera, y el otro considero que no ha correspondido a lo que yo le he dado, eso que le he dado es un préstamo, no es un don de Dios. Es una culpabilidad, porque si no recibo el justo retribución de lo que he dado, yo me siento dolida, indefensa, vulnerable al ataque. Creo que Dios me puede atacar y que me ha quitado y no me devuelve lo que es mío. Estoy viviendo en un mundo defensivo. Esto no lo tenemos consciente y poco a poco lo vamos a ir haciendo cada vez más consciente. El mundo no puede sino darte las gracias cuando lo liberas de tus ilusiones. La gratitud te va a venir cuando tú lo liberes las ilusiones, no cuando pidas una gratitud por una ilusión. Es distinto. Ahí no te liberas de nada. Ahí estás pidiendo que se te reconozca una ilusión. El mundo no puede sino darte las gracias cuando lo liberas de tus ilusiones, pero tú debes darte las gracias a ti misma también, pues la liberación del mundo es solo el reflejo de la tuya propia. La liberación del mundo es el reflejo de tu liberación. Tu gratitud es todo lo que requieren tus regalos para que se conviertan en la ofrenda duradera de un corazón agradecido, liberado del infierno para siempre. Cuando tú das algo a alguien de todo corazón, ahí está implícita la gratitud que tú te das a ti misma al darlo. Y si no esperas más que eso, esa gratitud es inmensa. Pero si esperas algo que no viene de tu propia gratitud, sino de un reconocimiento que tú no tienes por ti misma y que a través de ese regalo quieres recibir del otro, estás en un mundo ilusorio, vendido, creyendo que Dios es culpabilidad. Es impresionante. Tu gratitud es todo lo que requieren tus regalos para que se conviertan en la ofrenda duradera de un corazón agradecido, liberado del infierno para siempre. ¿Es esto lo que quieres pedir? ¿Es esto lo que quieres impedir cuando decides reclamar los regalos que diste porque no fueron honrados? ¿Quieres impedir que tu gratitud se expanda al dar algo cuando pides que se te dé algo porque tus regalos no fueron honrados? Tu gratitud es la gratitud de Dios, no la de un hermano que tú le pides que honre algo que a ti te falta, porque si no, te sientes en escasez, en culpa, en dolor, en ataque. Eres tú quien debe honrarlos, los regalos que das, y dar las debidas gracias, pues eres tú quien los ha recibido al darlos. Fijaros que cómo nos pone en una actitud en este mundo, nos coloca en una actitud en este mundo distinta a la que el mundo del ego nos tiene habituados. Y esto nos lleva hacia una manera de estar aquí cada vez más santa, más limpia, más sana, con menos culpabilidad. ¿Qué importa si otro piensa que tus regalos no tienen ningún valor? Hay una parte en su mente que se une a la tuya para darte las gracias igualmente, aunque tú no estés recibiendo las gracias de él. Hay una parte en su mente, cuando tú le has dado algo, hay una parte en su mente que se ha unido a la tuya igualmente.
¿Qué importa si tus regalos parecen haber sido un desperdicio y no haber servido de nada? Se reciben allí donde se dan. Mediante tu agradecimiento se aceptan universalmente y el propio corazón de Dios los reconoce con gratitud. Tienes a Dios siempre dándote las gracias. ¿Qué importa si tu hermano no ha podido, no ha querido, no ha sabido? Hay una parte de su mente que se ha unido a tu regalo seguro y ahí está Dios. ¿Se los quitarías cuando Él los ha aceptado con tanto agradecimiento? ¿Se los quitarías a tu hermano cuando Dios te lo ha agradecido? Dios bendice cada regalo que haces y todo regalo se le hace a Él, porque solo te los puedes hacer a ti misma. ¡Qué maravilla! Todos los regalos se los hacemos a Dios, porque solo nos los hacemos a nosotros. El amor que damos a los demás, el cariño, la atención, el cuidarles, el darles lo que tienes. Se lo estás dando a Dios, te lo estás dando a ti misma. ¿Qué importa que tu hermano en algún momento no pueda reconocerlos? Y lo que le pertenece a Dios no puede sino ser suyo, pero mientras perdones solo para volver a atacar, jamás te darás cuenta de que sus regalos son seguros, eternos, inalterables e ilimitados, de que dan perpetuamente, de que extienden amor y de que incrementan tu interminable júbilo. Maravilloso. Mientras perdones solo para volver a atacar, perdonas en ese momento, pero otra vez, si no te vuelven a reconocer tus regalos, te vuelves a sentir herida y cuando estás herida, atacas. Estar herida es estar atacando. Entonces no te das cuenta de que los regalos de Dios son seguros, los que tú has dado son los regalos de Dios, son seguros, son eternos, inalterables, ilimitados, perpetuos, extienden amor, incrementan tu júbilo. No te vas a dar cuenta si te sientes herida, si no te has dado cuenta de que has dado el don de Dios. Retira los regalos que has hecho y pensarás que lo que se te ha dado a ti se te ha quitado. Pues a este ya no le vuelvo a hablar más porque es un desagradecido, así que yo no le hablo. Estás quitándote a Dios, estás creyendo que los regalos de Dios se te han quitado a ti. Pero si aprendes a dejar que el perdón desvanezca los pecados que crees ver fuera de ti, jamás podrás pensar que los regalos de Dios son solo préstamos a corto plazo, que Él te arrebatará de nuevo a la hora de tu muerte. Fijaros, si tú te das cuenta, aprendes a que el perdón desvanezca todo lo que crees ver fuera de ti. No me ha dado las gracias. Si tú ahí sabes perdonar, no perdonarle por no darte las gracias, por haberle prestado tu coche, tu casa, por haberle dado tu atención y no me ha devuelto nada, qué desagradecido. No es que tú al no recibir, no le perdonas por no darte las gracias, por estar tu casa, le perdonas perdonas el haber creído que al no darte las gracias te ha quitado algo. Eso es lo que perdonas. Y en ese perdón te das cuenta de que lo que le has dado era de Dios y que te has extendido a través de ello y que amas a tu hermano a través de ello y tu hermano se ha unido a tu mente, aunque no te haya dado las gracias, no te lo haya reconocido. Ahí estás obrando en un estado ya más de santidad cada vez, perdonando aquello que crees que te hizo daño a ti, no que el otro no te hizo. Ese es el verdadero perdón. Entonces esto es muy interesante. Aprendes a dejar que el perdón desvanezca los pecados que quieres ver fuera de ti. Jamás podrás pensar, si no haces eso, jamás podrás pensar que los regalos de Dios son solo préstamos a corto plazo. Cuando tú no te duele que tu hermano no te devuelva lo que tú
consideras que le has dado, lo que estás haciendo es pensar que los regalos de Dios, porque ese regalo que tú has dado es un regalo de Dios, son préstamos a corto plazo, porque no se te ha devuelto nada, que Dios te arrebatará de nuevo a la hora de la muerte. Así es como lo vives. Préstamos a corto plazo que Dios te arrebatará a la hora de la muerte cuando tú sientes que no se te devuelve lo que has dado. Así que agradécete a ti mismo lo que has dado, porque ahí estás con Dios. Pues la muerte no tendrá entonces ningún significado para ti. ¿Ves? Si aprendes a hacer esto, la muerte no va a tener ningún significado. Ahora la muerte tiene mucho significado para ti, porque es el último castigo que Dios te hace. Sin embargo, cuando estás en los regalos de Dios, la muerte ya no tiene ningún significado, porque es otra ilusión más que has perdonado. Y con el fin de esta creencia, el miedo se acaba también para siempre. Cuando se acaba el miedo a la muerte, se acaba el miedo. Dale gracias a tu ser por esto, pues él solo le está agradecido a Dios y se da las gracias a sí mismo por ti. El ser está reconociéndose a sí mismo continuamente y tú lo tienes que hacer contigo para llegar a encontrar tu ser. Cristo aún habrá de venir a todo aquel que vive, pues no hay nadie que no viva y que no se mueva en él. Su ser descansa seguro en su Padre, porque la voluntad de ambos son una. Cristo es el Hijo de Dios. Ha de venir porque todo lo que vive está con Él. Entonces no hay nadie que no viva y se mueva en Cristo. Su ser descansa seguro en su Padre porque la voluntad de ambos es una. La gratitud que ambos sienten por todo lo que han creado es infinita, pues la gratitud sigue siendo parte del amor. Acordaros que hay una lección que dice: recorro el camino del amor con gratitud. La gratitud es parte del amor. Cristo está en gratitud con su Padre porque está en el ser con Él, es uno con Él y Cristo está en ti. La gratitud es la manera de expresar el amor que Dios tiene por ti y el que tú tienes por Él. Gracias te sean dadas a ti, el Santo Hijo de Dios, pues tal como fuiste creado, albergas dentro de tu ser todas las cosas. Y aún eres tal como Dios te creó. No puedes atenuar la luz de tu perfección. En tu corazón se encuentra el corazón de Dios mismo. Él te aprecia porque tú eres Él. Eres digno de toda gratitud por razón de lo que eres. Da gracias según las recibes, da gracias según las recibes. No abrigues ningún sentimiento de ingratitud hacia nadie que complete tu ser. No abrigues ningún sentimiento de ingratitud hacia nadie que complete tu ser. No creas que alguien es un ingrato. Si tú piensas que alguien es un ingrato contigo, estás siendo tú el que no te das las gracias a ti mismo y a la relación que tienes con él. La ingratitud sale de ti y la gratitud también. Así que elige la gratitud y no te pierdas en todos los vericuetos que la ingratitud te somete, porque te somete a debilidad, a miedo, a angustia, a culpa, a ser enemiga de Dios, a creer que Dios está enfrente de ti. Da gracias según las recibes, no abrigues ningún sentimiento de ingratitud hacia nadie que complete tu ser y nadie está excluido de ese ser. Da gracias por los incontables canales que extienden ese ser. Todo lo que haces se le da a él. Todos los canales, las maneras de dar a los demás, las maneras de darte tú, de innumerables formas, todo va a Dios. Todo lo que haces se le da a Él. Lo único que piensas con sus pensamientos, ya que compartes con Él los santos, lo único que piensas son sus pensamientos, ya que compartes con Él los santos pensamientos de Dios. Gánate ahora la gratitud que te negaste al olvidar la función que Dios te dio. Gánate ahora la gratitud que te has negado al olvidar la función que Dios te dio.
¿Cuál es la función que Dios te ha dado? El perdón. En el perdón está la gratitud, está invadido de gratitud. Pero nunca pienses que Dios ha dejado de darte las gracias a ti. Dios te está siempre dando las gracias. No pienses que porque un hermano no te las da, no te las está dando Dios. Ese hermano te ama igual que te ama Dios. Así que no pienses, sientas ingratitud de un hermano hacia ti, porque te estás negando las gracias de Dios a ti mismo. Maravillosa lección, cómo nos enseña a situarnos en este mundo en un estado mental y emocional cada vez más sano, con menos ataques. Dice que en algún momento, cuando queramos, podríamos estar en la santidad en ese mismo instante. Así que vamos a confiar en ello con las prácticas. Muchísimas gracias, vamos a la meditación.